Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes por estos medios, por mi perfil de Facebook, por mi canal El Rincón de Dios, cada vez para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su nueva mirada. Le doy gracias a Dios por sus muchas misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias a Dios porque a pesar de mis debilidades, mis fragilidades, mis imperfecciones, bueno, me permite otro día más predicar su evangelio, me permite otro día más hacer su voluntad. Y bueno, le pido a Él que mientras me dé vida y salud, bueno, yo pueda hacer la obra que me mandó a hacer, que es predicar su evangelio. Amén. Entonces, bueno, le pido a Dios que sea Él hablando a través de mi boca su palabra, lo que Él nos ha revelado, lo que Él tiene que decirnos, porque lo que Dios tiene que decir es para vida eterna. Todo mandamiento del Padre es para vida eterna. Por eso mi Señor Jesús se esforzó mientras estuvo aquí en la tierra en decir cada palabra que había escuchado de la boca del Padre. Eso fue lo que nos transmitió a nosotros. Por eso el Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino que de lo que ha escuchado del Padre y del Hijo, eso no lo vas a saber. Entonces, para la gloria de Dios. Entonces, yo lo que quiero hacer es predicar lo que está escrito, porque eso es vida eterna. La palabra de Dios es viva y eficaz. El mandamiento de Dios es vida eterna. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Si yo predico pensamientos míos, sentimientos míos, según mi entendimiento, bueno, puede ser que ustedes se sientan bien, puede ser que a ustedes les guste lo que yo les predico, pero si no predico conforme a la Escritura, entonces ustedes no van a tener vida eterna. Por eso le pido a Dios que me ayude a predicar solamente su verdad, solamente su palabra, y dejar de lado todo pensamiento humano, todo pensamiento que no venga de Dios, para así hacer la obra de Dios por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Le pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, en el video anterior vimos cómo Jesús sanó un ciego, al ciego Bartimeo. Este ciego estaba en la entrada de Jericó. Recordemos que mi Señor Jesús ya va camino a Jerusalén. Pero antes pasa por Jericó, y allí, como siempre, lo seguía una gran multitud, ¿verdad? Y este ciego Bartimeo se dio cuenta, por el bullicio, obviamente, ya que era ciego, de que mi Señor Jesús estaba en Jericó, que iba pasando por allí. Y Bartimeo, para gloria de Dios, clama a mi Señor Jesús y le dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Pero dijimos que primeramente Bartimeo reconoce que Jesús es Hijo de David, y a decir Hijo de David lo está diciendo que es el Mesías que había de venir, porque el Mesías que había de venir iba a ser descendiente de David, su padre, y se iba a establecer en el trono de David toda la eternidad. Entonces, vemos como este ciego, carnalmente hablando, no está nada ciego espiritualmente. Es decir, él cree por la fe, por lo que él ha escuchado del Mesías, de Cristo, porque ni siquiera lo ha visto en acción, ya que es ciego. Pero él cree por lo que ha escuchado que Jesús es el Mesías, el Hijo de David.
el Rey de Israel. Y dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y de aquí podemos aprender que la vida del cristiano tiene que ser guiada por la fe, tiene que ser guiada por la palabra de Dios, no por lo que yo veo. Lo que yo veo, lo que ven mis ojos me puede engañar, pero no la palabra de Dios, que es veraz, que es verdad. La suma de tu palabra, dice la Escritura, es verdad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si lo dijo, lo hará, lo habló o lo ejecutará. Por eso lo habló y lo ejecutará. Por eso dice la Escritura que el cristiano tiene que andar por fe y no por vista. Bartimeo, por la fe, se atrevió a clamar a mi Señor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque la gente le reprendía, y aunque la gente lo rechazaba, le decía: no, vete de aquí, no, tú, ¿qué haces aquí? Vete de aquí, no persigas al Señor. Aunque la gente lo reprendía, aunque la gente no quería que él siguiera clamando al Señor, la fe de este hombre, Bartimeo, fue una fe perseverante. Porque pudo haber dicho: no, yo me voy a rendir. Si mira la multitud que sigue al Señor y no me dejan llegar a Él, y no lo dejan escucharme. Él pudo haber dicho: no, ¿para qué me voy a esforzar si el Señor ni siquiera me está prestando atención? Pero él tenía una fe salvífica, una fe que persevera, una fe que alcanza la bendición. Una fe que, a pesar de las dificultades, que a pesar de la oposición que tenía, una fe que, a pesar de que el panorama no era el mejor, precisamente no se rindió, no dejó de clamar, sino que lo hacía con más fuerza. Y mi Señor Jesús lo estaba escuchando. La gente que no tenía misericordia le decía: vete de aquí, no sigas atormentando al maestro, él está muy ocupado, salte de aquí. Lo reprendía, pero el Señor sí lo estaba escuchando. Y nuestro Señor es abundante para dar misericordia. Amén. Y mi Señor mandó a llamar a ese ciego Bartimeo. Y no solamente lo sana de la vista, que gloria a Dios, alabados a Dios, porque le dice: tu fe te ha salvado. Y en ese momento quedó completamente sano y él podía ver claramente. Pero lo más importante es que la fe de Bartimeo no solamente le alcanzó para que Jesús le sanara la vista. La fe de Bartimeo era una fe salvadora, porque mi Señor Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. El milagro más grande que Jesús hizo por ese ciego, por ese hombre que era ciego Bartimeo, no fue precisamente en darle visión, no, porque mi Señor le podía dar visión a él, igualito él perderse y irse para el infierno. ¿Se acuerdan? Si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo de ti. Es mejor que llegues tuerto al reino de los cielos y no con los dos ojos que caigan en el infierno. Bartimeo pudo haber sanado de los ojos, pero no alcanzar la vida eterna. Pero mi Señor Jesús no solamente lo sanó de los ojos, sino que le dio mucho más de lo que él pidió, le dio vida eterna. ¿Cómo sabemos? Porque le dijo: tu fe te ha salvado. El milagro más grande que tuvo Bartimeo allí fue que él pasó de muerte a vida, que él pasó de esclavitud a libertad, que él pasó de ser un enemigo de Dios a un amigo de Dios, que él pasó de ser criatura de Dios a ser llamado hijo de Dios.
Ese fue el milagro más grande que tuvo Bartimeo. Más grande, porque nuestro Dios es el único Dios que hace las cosas mayor a lo que nosotros la pedimos. No solamente le dio lo que pidió, la sanidad de su vista, sino que lo sanó de la peor discapacidad que tiene el hombre, la discapacidad que le impide acercarse a Dios, la muerte espiritual que le impide al hombre acercarse a Dios. De eso lo sanó mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús lo sanó de esa enemistad que tenía con Dios. Mi Señor Jesús lo sanó de eso que lo separaba de Dios, que lo hacía ritualmente impuro, espiritualmente delante de Dios, del pecado, hermanos. Amén. Ese fue el mayor milagro que vimos en la sanidad de este ciego. Alabado sea Dios. Que gloria a Dios, ya no es ciego. Amén. No, gloria a Dios, fue sanado. Amén. Ok, ese fue el resumen de esa enseñanza. La pueden ver completa por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, o por aquí por mi perfil de Facebook. Pueden ver completa la enseñanza. Ahora vamos a ver la entrada triunfal de mi Señor Jesús a Jerusalén. Aquí vamos a ver nuevamente la omnisciencia de mi Señor Jesús, un atributo que es de Dios. Y vamos a ver cómo reciben en Jerusalén al Rey de Gloria. Amén. Ok. Leemos, entonces vamos a leer Marcos 11, capítulo del 1 al 11. Del 1 al 11, sí. Cuando se acercaron a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: y a la aldea que está enfrente y de vosotros, y luego que estéis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado, desatarlo y traerlo. Si alguien os dijese: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron, y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, echando sobre él su manto, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y le tendían por el camino, y los que iban delante, los que venían atrás, daban voces diciendo: Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús a Jerusalén en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ok, gloria a Dios. Ok. Vamos como siempre versículo por versículo, y que el Señor mi Dios me ayude a interpretar su palabra. Amén. Conforme a Él, conforme a su voluntad y conforme a lo que Él ha revelado. Amén. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos. Ok. Ya estaban cerca de Jerusalén, ya le faltaba poco a mi Señor Jesús para llegar a Jerusalén, la capital de Israel, donde iba a ser entregado en manos de gentiles, en manos de impíos, para morir y luego resucitar
3 días después, como ya él se lo había dicho a sus apóstoles, ya en 3 ocasiones, ¿verdad? Ya le faltaba poco para consumar el plan de Dios. Ya estaba, luego de que Jesús entra a Jerusalén, pasan 7 días, una semana para que lo crucifiquen, ¿okay? Y mi Señor Jesús, desde el momento que entró a esa ciudad, a Jerusalén, ya sabía todo lo que se le bendecía, solo lo que se le avecinaba, ya lo sabía. Recordemos que Jesús conoce el tiempo y las sazones, porque Jesús es Dios. Entonces Él sabía todo lo que se le avecinaba. Sin embargo, por amor a ti y a mí, Él no huyó, Él no dijo, no, yo lo voy a entrar, sino que Él dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. Yo voy a hacer la voluntad del Padre que me envió. Yo voy a dar mi vida en rescate por muchos, porque para esto he venido al mundo. ¿Para qué Jesús vino al mundo? Para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué Jesús vino al mundo? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Y Él sabía que la salvación de nosotros dependía de su paso por la cruz del Calvario. Y Él sabía que la cruz para Él también significaba su gloria, amén. Por eso que Jesús nunca desvinculó los sufrimientos a la gloria, sino que Él sabía que juntamente con los sufrimientos Él iba a recibir gloria, amén, gloria a Dios. Por eso que nosotros tenemos que ser teólogos de la cruz. El verdadero creyente no puede predicar el Evangelio sin predicar los padecimientos de Cristo, sin omitirlos. Él tiene que predicar todo el consejo de Dios, lo que le guste, pero también las cosas fuertes, las glorias, pero también los sufrimientos que le antecedieron. Amén. Entonces, bueno, Jesús ya sabía lo que le iba a pasar. Él ya se acercaba a Jerusalén y llegó junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los Olivos. Jesús envió 2 discípulos y le dijo: y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que en ella hallaréis un pollino atado en el cual ninguno ha montado. Desátenlo y traedlo, perdón. Entonces Jesús le da una orden a los discípulos: vayan a la ciudad que está enfrente y van a encontrar allí un pollino de asna que nadie ha montado, que ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Fíjense bien, Jesús le da una orden un tanto, digamos, extraña. ¿Cómo sabía mi Señor Jesús primeramente que ese pollino iba a estar atado allí? ¿Cómo sabía mi Señor Jesús que el dueño de ese pollino lo iba a dar sin oponerse? Porque fíjense lo que le dice. Versículo 10: si alguien os dijese, ¿por qué hacéis eso? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fíjense bien, mi Señor Jesús sabía que ahí estaba un pollino, ¿verdad? Y sabía que alguien iba a preguntar cuando vieran a sus apóstoles, a los 2 apóstoles que iban a enviar, desatando el pollino. Y Él le dice: bueno, si a alguien le pregunta, ustedes van y le dicen que el Señor lo necesita. Entonces, ¿cómo las cosas pasaron? Como vamos a ver, tal cual mi Señor Jesús lo predijo, tal cual mi Señor Jesús lo dijo. Vamos a ver. Fíjense bien, todo pasó tal cual Jesús le dijo a sus apóstoles.
Fíjense, versículo. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Fíjense bien, todo pasó como mi Señor Jesús lo había profetizado. ¿Por qué, hermanos? Porque eso era una profecía que Dios había decretado por medio del profeta Zacarías, que el Hijo del Hombre iba, o mejor dicho, que el Rey de Israel iba a entrar a la santa ciudad, es decir, a Jerusalén, humilde, montado en un pollino de asna. Esa es la profecía que está en Zacarías. Mi Señor Jesús estaba seguro de que eso iba a pasar tal cual Él se lo estaba ordenando a los apóstoles, porque el mismo Señor Jesús se lo comunicó al profeta Zacarías, y el profeta Zacarías se lo anunció al pueblo. Jesús estaba convencido de que sus apóstoles iban a encontrar al pollino en esa aldea, al burro que nadie había montado, a la que era burra que nadie había montado. Y Jesús estaba convencido de que le iban a preguntar: ajá, ¿y por qué haces eso con esa burra? ¿Y por qué la deshaces? Porque él sabía lo que iba a acontecer, hermano. Mire, yo creo que ya lo he dicho en muchas oportunidades, pero como siempre les digo, es bueno repetir las verdades bíblicas, ¿verdad? Jesús es Dios, conoce las sazones y los tiempos, y esto es para que veamos que la palabra de Dios se cumple, y esto es para que cuando veamos que la palabra se ha cumplido, glorifiquemos a Dios. Dios es aquel, como dice el profeta Isaías en Isaías 46, que declara el final desde el principio. Amén. Dios es aquel que no hace nada sin habérselo dicho a los profetas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué actúa de esta forma? Bueno, le voy a poner este ejemplo. Si Dios no hubiera dicho por el profeta Zacarías que Jesús iba a entrar en la santa ciudad en un pollino de asna, en un animal de carga, nadie le hubiera dado la gloria a Dios. Dios, antes de hacer las cosas, las da a conocer por los profetas para que se le glorifique, para que sepamos que de Dios son los tiempos, para que sepamos que la voluntad de Dios es la que se lleva a cabo, y para que demos la gloria a Dios. Porque si esto hubiera pasado y Dios no lo hubiera anunciado a través del profeta Zacarías, nosotros no le daríamos la gloria a Dios, porque ni siquiera hubiéramos sabido que Dios lo dijo. Pero como sabemos que Dios lo dijo desde el principio, hermano, el profeta Zacarías vivió muchos años antes de Cristo. Y en ese momento, cuando mi Señor Jesús va a entrar en Jerusalén para cumplir la profecía, Él manda a buscar ese pollino de asna. Mi Señor Jesús pudo haber entrado en un tigre de Bengala. Mi Señor Jesús pudo haber entrado en un elefante. Mi Señor Jesús pudo haber entrado en un camello, que era algo común. Mi Señor Jesús pudo entrar en un animal espléndido. Pero ¿por qué mi Señor Jesús entró en un animal que lo que manifiesta es humildad? Un animal que lo que representa es humildad, un animal que lo que representa es esclavitud, un animal de carga, como dice la Escritura. ¿Por qué, hermano? Para que se cumpla
cumpliera lo dicho por el profeta Zacarías, hermano. Por eso él lo dice: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplir con la ley y los profetas. Él cumplió con la ley que tú y yo no podemos cumplir. No podemos cumplir porque ¿acaso la ley es mala? No, la ley es mala. La ley el mandamiento es bueno, agradable y perfecto. El mandamiento refleja el carácter de Dios. El mandamiento es bueno, la ley es buena. Pero tú y yo no lo somos. Y por esa razón no podemos cumplir la ley de Dios. No podemos cumplir las exigencias de la ley. Por eso vino Cristo a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Y cumplir así toda la ley. Amén. Y luego morir en la cruz con nuestros pecados para que nosotros podamos estar en paz para con Dios y ser adoptados como hijos de Dios. Amén. Entonces mi Señor Jesús vino a cumplir la ley que tú y yo no podíamos cumplir, y vino a cumplir todo lo dicho por los profetas, hermano. Y vino a cumplir todo lo dicho por los profetas, por el profeta Isaías, por el profeta Zacarías, por los profetas. Él vino a cumplir todo lo que la Escritura decían acerca del Mesías. Todo lo que los profetas habían anunciado ampliamente a lo largo de la historia de Israel. Todo eso Él vino a cumplirlo. Todo lo que decían los salmos de Él vino a cumplirlo y lo cumplió a cabalidad. Todo, el Salmo 22, Isaías 53, Isaías 61, Zacarías, con esta profecía, Zacarías 7, si no me equivoco. Él vino Él vino, descendió del Padre para hacer lo que tú y yo, en nuestra fuerza, lo que tú y yo, en nuestra fuerza, en nuestras capacidades, no íbamos a poder hacer. Guardar perfectamente la ley y cumplir con todo lo que habían dicho los profetas. Y Jesús vino a eso y lo logró y lo cumplió todo exitosamente para la gloria de Dios. Amén. Así que estamos viendo aquí estamos viendo aquí, mis queridos hermanos y amigos, cómo se cumplen las profecías del Señor, cómo la palabra que Dios decreta, Dios la cumple, cómo cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Como mi Señor Jesús sabía exactamente que ese pollino de Ana, que ese animal de cara que iba a estar allí atado en esa ciudad, como mi Señor Jesús iba a saber que iban a preguntar a sus discípulos: ajá, pero ¿qué están haciendo ustedes con ese animal? No, el Señor lo necesita. ¿Cómo Él sabe todo eso, hermano? Porque Él inspiró la profecía. Porque Él le dio a conocer al profeta Zacarías esas cosas. Y Él conoce todas las cosas porque Él es Dios. Los apóstoles se dan cuenta. Ahora sabemos que tú conoces todas las cosas y que no hay nadie que te enseñe nada, porque tú lo sabes todo. Él es Dios, hermano. Por eso Él sabía que esa burra iba a estar ahí. Por eso Él sabía que personas le iban a preguntar: ay, ¿por qué se llevan la burra? Y Él sabía hasta la respuesta que ellos tenían que dar para que no se opusieran y le dejaran llevarse el animal de carga. ¿Por qué sabía eso?
porque Él conoce la palabra del Padre, porque Él mismo inspiró esa palabra, porque Él estaba en el Padre cuando el Padre dijo eso, profetizó eso por medio de sus siervos Zacarías. Y Cristo, que salió del Padre, vino para cumplir todas las profecías que el Padre había dado acerca de Él. Amén. Y esta fue una de tantas. Por ejemplo, Isaías 61, que Él le dará vista a los ciegos, que Él liberará a los cautivos, que Él liberará a los oprimidos. Todo eso lo cumplió. Lo que decía el profeta Isaías, que Él iba a nacer de una virgen en Belén. Todo eso Cristo lo cumplió, gloria a Dios. Por eso Él dice: yo no vengo a abolir la ley, sino a darle su completo cumplimiento. Porque los fariseos siempre le decían: no, que tú vienes para quebrantar la ley porque haces milagro el sábado. Pero no, era todo lo contrario, hermano. Él vino para cumplir con la ley que tú y yo, en nuestra fuerza, en nuestra humanidad caída, no podemos cumplir. Él vino para vivir la vida que nosotros no podemos vivir, y vino para morir la muerte que tú y yo no merecíamos morir, que tú y yo merecíamos morir para llevarnos a Dios. Ciertamente muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Alabado sea Dios. Amén. Entonces, y si alguien dijere: ¿por qué hace eso? Decid que el Señor lo necesita, que luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. O sea, todos lo encontraron tal cual el Señor Jesús lo había dicho. Amén. Versículo 5. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos dijeron entonces. Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Amén. ¿Se fijan? Como todo pasó tal cual mi Señor Jesús lo había dicho. Pero no fue casualidad, no fue que el Señor Jesús lo iba a pegar. Es que Él conoce todas las cosas, hermano. Jesús estaba en el Padre cuando el Padre hizo esa profecía a través de Isaías. Por eso Él la conocía perfectamente bien, por eso conocía el tiempo y las cosas que iban a acontecer para que esa profecía se cumpliera. Cristo lo sabía, porque Cristo es Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios. Alabados a Dios. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Amén. Y le trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él su manto y se sentó sobre él. Fíjense bien: el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey de Gloria, como lo llaman los salmos, ¿verdad? Aquel que ha estado en la eternidad sentado en el trono de gloria de su Padre. Aquel que es semejante a Dios, que era igual a Dios, vino y se montó en un burro, en un animal que como le dije yo ahorita, lo que manifiesta es humildad, lo que manifiesta es pobreza, lo que manifiesta es trabajo, lo que manifiesta es esfuerzo. Un burro no manifiesta gloria, un burro no manifiesta prosperidad, un burro no manifiesta abundancia. No, un burro, lo que manifiesta el burro, lo que dice la persona, lo que dice de una persona que viene a un burro, es que esa persona es humilde.
Y precisamente así comienza la profecía, así comienza lo dicho por el profeta Zacarías. No temas, Israel, no temas, hija de Sión, porque tu rey viene manso y humilde, montado en un pollino de asna. ¿Por qué es eso? Mi Señor Jesús será manso y humilde. Y ese animal, el burro, manifestaba precisamente esas dos características que mi Señor Jesús a lo largo de su ministerio exhibió. Esas dos características que es difícil hallar en un rey terrenal, esas características que son las más importantes para él. Por eso él le dice a sus discípulos: aprendan de mí, que soy humilde y manso de corazón. Amén. Y nuevamente le repito esto: Jesucristo, todo lo que él dice lo lleva a la práctica. Porque no me van a decir que si Cristo hubiera llegado a un tigre de Bengala, en un animal bien exótico, uno iba a decir: ay, pobrecito, ay, mira, si es humilde, llegó en un tigre de Bengala. No. Porque precisamente llegar en un tigre de Bengala significa alguien que es imponente, alguien que es poderoso, alguien que es bueno, que es poderoso entre los hombres. Alguien que llegara con un tigre de Bengala, la gente se iba a quedar asombrada. Pero recordemos que mi Señor Jesús, el Rey de Reyes, él podía llegar hasta en el animal que quisiera, no más que él se lo pidiera al Padre. Pero para cumplir la profecía, él llegó en el animal que más lo representaba a él, en un animal humilde como el burro, en un animal dócil como el burro. Y así mi Señor fue humilde y manso. Humilde por la razón de que ya sabemos que siendo igual a Dios, tomó forma de siervo como hombre. Y manso en el sentido de que se sometió a la voluntad del Padre, hermano. El burro, el animal, pero el burro no es un animal, digamos, como el caballo, pura sangre, como los caballos que hay que domarlos. No, el burro es un animal dócil y un animal muy humilde que se somete sin oposición prácticamente a la voluntad de su amo. Amén. Y ese era el animal perfecto para representar la forma de ser de mi Señor Jesús. Vemos, por ejemplo, en el monte de los olivos, no, en el monte de Semaní, perdón, cuando él oró por al Padre, vemos la sujeción, vemos la sumisión. Padre, si puedes pasar de mí esta copa, hazlo, porque tú todo lo puedes, pero que no sea como yo digo, sino como tú quieres. Vemos ahí la sumisión a la voluntad del Padre, la sumisión a la voluntad del Padre, a pesar de que él sabía que el camino que el Padre le había trazado era un camino doloroso, pero también sabía obviamente que era el camino que lo iba a llevar a la gloria. Entonces, por eso Jesús tiene montado en ese animal que lo representa perfectamente, que representa el tipo de rey que él es, el tipo de rey que Israel necesita, el tipo de rey que el mundo necesita, un rey humilde y manso.
un rey que se menosprecia a él mismo para hacer lo mejor por los otros. Un rey que hace la voluntad de aquel que lo envió. Y eso lo representa muy bien. Y ese animal tan humilde y tan dócil representa muy bien la característica de mi Señor Jesús, porque Él fue humilde hasta nacer en un pesebre, humilde hasta tomar la forma de nosotros, de esta carne, hasta tomar este cuerpo de debilidad que tenemos tú y yo, claro, sin pecado, pero humilde, hermano. Él se quitó la corona de gloria que tenía con el Padre, sentado en su trono, para ponerse una corona de espinas. Él se bajó del trono de gloria para dejarse colocar en una cruz. Y ahí vemos la humildad y también vemos la sujeción de mi Señor Jesús, representada también en este animal de carga, en este burro o pollino, amén, o en esta cría de burra, amén, gloria a Dios. Versículo 8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían sobre el camino. La rama de palmera significa victoria, es un símbolo de victoria, amén. Entonces ellos recibieron a mi Señor Jesús como lo que era, como un rey. Ponían mantos en el camino para que Él pasara por el asno, por los mantos, ¿verdad? Y cortaban ramas de palmera proclamando la victoria, proclamando la alegría, el regocijo. Amén. O sea, hermano, fue un momento fue un momento verdaderamente glorioso para Israel, porque el Rey de Gloria había entrado en la ciudad santa, en la ciudad de David su padre, había entrado en Jerusalén, amén, hermano. Entonces era un momento de suma dicha y alegría para los judíos, hermano. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, diciendo: Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Daban grito: Hosana, Hosana, salvación. Hosana significa salvación. Es como clamor que manifiesta gran gozo, un clamor que manifiesta gran gozo, y significa salvación. Salvación, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Amén. Fíjese bien, estaban aceptando que mi Señor Jesús venía de Dios, hermano. En ese momento el Padre que estaba en los cielos estaba moviendo a esas personas a clamar esa verdad, hermano. Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Salvación, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Amén. El Padre estaba haciendo que esas personas proclamaran esa verdad, hermano. Que Cristo era bendito y que venía del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque la mayoría de los israelitas
hermanos y amigos, no creía que Cristo venía del Señor. La mayoría de los israelitas no creía que Cristo venía del Señor, que Jesús venía del Señor. No creían. Muchos creían que era un profeta. Otros decían que era Elías, otros decían que era Jeremías, otros decían que era Juan el Bautista. Pero aquí, si vemos en el versículo 10, dice: bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, hosana en la altura. Amén. Entonces, fíjense bien que ellos estaban diciendo allí que Jesús era el rey de Israel, que Jesús era el descendiente de David, que se iba a sentar en su trono, iba a reinar por toda la eternidad. Eso es lo que ellos estaban diciendo, pero esa gente no podía saber eso por lo que Jesús había exhibido hasta ahora, por lo que mi Señor Jesús venía haciendo. Esa gente no podía saber que Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque Pedro lo supo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo revela. Lo que les quiero decir es que en esos momentos, en la recepción de mi Señor Jesús como un rey, en la entrada triunfal en Jerusalén, era el Espíritu Santo el que le estaba dando a esos hombres y mujeres el decir esas palabras, porque ellos no podían, ellos no podían saber que Jesús era el Hijo de David, que Jesús era el Rey de Israel. Por las señales que Él había hecho, Jesús podía ser un profeta de Dios. Pero aquí, claramente, cuando Él le dice cuando en el versículo 10 dice: bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, es que están diciendo: no, este es el descendiente que viene de David y que viene a reinar. Este es el Mesías de Israel, este es el Rey de Israel. Por eso lo reciben. ¿Cómo lo reciben? Por eso lo reciben como lo reciben. Amén. Con palmas en la mano, tirando sus mantos para que Él pase. La recepción de mi Señor Jesús ciertamente fue una recepción real. Por eso le digo, aunque la Biblia no lo especifica, podemos ver aquí que estas personas estaban siendo guiadas por el Espíritu a decir estas verdades. Es como Caifás, cuando Caifás dice: no, que es necesario que uno muera para que el pueblo se salve, y dice la palabra que lo dijo porque el Espíritu Santo estaba en él y profetizó, ya que era sumo sacerdote. Asimismo, el Espíritu Santo hizo que esas personas recibieran a mi Señor Jesús de esa forma. De otra forma, ellos no lo hubieran podido recibir así. ¿Por qué? Porque ellos lo están recibiendo prácticamente reconociendo que Jesús es el Rey de Israel. Por la forma en que lo están recibiendo, ellos lo están recibiendo como el Rey de Israel, ¿cierto? Y dice que ya viene el reino de David, su padre. Entonces están reconociendo que Jesús es el Mesías. Y eso no lo podían saber esas personas, al menos que el Espíritu de Dios los iluminara, como en el caso de Pedro, y se lo mostrara. Pero fíjense bien que una semana después, lo estaban crucificando. Entonces, mi querido hermano y amigo, estas personas estaban recibiendo a mi Señor Jesús como lo merecía, porque Dios le había dado
la iluminación, digamos así, para decir esa palabra. Dios estaba moviendo los labios de esa gente, como decir. Por eso es que cuando en otro evangelio que dice que son los niños los que dicen Hosana, Hosana, bendito eres que viene en el nombre del Señor, en otro evangelio sale que los niños también estaban gritando. Y los fariseos se enojan y le dicen, ¿acaso no ven ¿acaso no ven ¿acaso no ven lo que están diciendo de ti? Y el Señor le dijo, si ellos no hablaran, hasta la piedra hablaría. Entonces, mi Señor es nuestro Dios, puede hacer que hasta una piedra profetice, que hasta una piedra alabe a Dios. Por ejemplo, Caifás claramente Caifás era un hijo del diablo, pero en ese momento dice la Escritura que el Espíritu Santo lo usó para profetizar. De la misma manera, tal vez mucha de la gente que estaban ahorita ahí estaban, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor, viene el reino de nuestro Padre David. Mucha gente que estaba allí, una semana después, estaba crucificando al Mesías. Pero así es, hermano, porque Dios puede hacer hasta que las piedras hablen. Hasta una piedra puede profetizar. Recordemos el hecho de este falso profeta, ¿verdad? Que profetizó de nuestro Señor Jesús. Balán profetizó acerca de mi Señor Jesús. Pero vemos que no era como tal un siervo de Dios, porque quería recibir la riqueza de Balac, ¿verdad? Y él después muere. Pero él profetizó acerca de mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces esta gente está recibiendo a Jesús así porque Dios lo ha colocado en sus corazones. Eso de que ellos dijeran que Jesús era el rey de Israel, porque prácticamente eso es lo que estaban diciendo. Eso no lo podían saber ellos. Que Jesús era el Mesías, eso no lo podían saber ellos. Eso fue dado por Dios. Dios colocó eso en sus corazones para que su hijo fuera recibido como él se merecía. Pero poco tiempo después, o sea, una semana después, vemos como la misma gente que estaba después tal vez estaban crucifíquenlo. Entonces vemos cómo son las cosas. Amén. Entonces y entonces subió a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús entra en el templo y mira todas las cosas, inspecciona todo el lugar y después se va a Betania porque ya había anochecido. Ok, esta fue la primera vez que Jesús entró en el templo. Una vez me hicieron esta pregunta: ¿por qué Jesús no sacudió el templo en esa ocasión? Porque ya no falta poco para llegar a la purificación del templo, que cuando mi Señor Jesús se ira y mece el templo, ¿verdad? Pero una vez me preguntaron a mí, hermano, ¿y por qué Jesús no se iró la primera vez que entró en el templo? Porque fíjense bien, cuando él entra esa vez, él entró de forma rápida a mirar cómo estaba todo y salió porque era de noche y se fue a Betania. Y ahí no dice que habían hombres vendiendo las palomas, ni hombres cambiando monedas, ni que la casa del Padre pareció un mercado. O sea, en ese momento que entró Jesús,
tal vez no se estaba moviendo lo que se movió cuando él entró y purificó el templo. Lo que se estaba moviendo que la gente compraba, que la gente cambiaba moneda. En este momento, cuando Jesús entra, él entra de una vez al templo, pero ya era muy oscuro. Y a lo mejor él vio el templo, las mesas y las cuestiones, pero no había ese sentido, ni esos animales cambiando, ni los que cambiaban moneda. Entonces, él ahí no estremeció el templo, él allí no se airó. Porque él entró como para ver cómo estaba, por decirlo así, la infraestructura del templo, vio cómo estaba, pero ahí no había, a lo mejor como era muy de noche, ya no había nadie. Ya no había nadie ni vendiendo palomas, ni cambiando monedas, ni nada por el estilo. Y él no se aira. Él se aira es cuando ve que la casa de su padre estaba hecha una cueva de ladrones. Ahí es que se enoja él. Y eso lo vamos a ver, si Dios quiere me lo permite, el día de mañana. Si Dios quiere me da salud, me da sabiduría y me ayuda en todas las cosas. Bueno, hermanos y amigas, Dios me los bendiga y los guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, mis hermanos y amigos. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén.